Hoy los invito a ir con la imaginación, porque ya físicamente no se puede, por desgracia, a un sitio muy especial, el piso 107 de las Torres Gemelas, trágicamente desaparecidas en Nueva York. Allí se disputó esta partida que hoy vamos a disfrutar y que fue la clave de que Garry Kasparov mantuviese la corona de campeón del mundo frente a Viswanathan Anand. Yo tuve la fortuna de trabajar durante casi un mes allí arriba cubriendo el duelo Kasparov-Anand de 1995. Un duelo además de enorme interés y emoción, especialmente en su primera mitad, porque las 8 primeras partidas terminaron en tablas, Anand ganó la novena y por tanto cuando se jugó esta, la 10ª, Anand iba con un punto de ventaja en el marcador. Pero aquí Kasparov le aplica una de las ideas de laboratorio más rebuscadas, profundas y tremendas que yo recuerdo. Tengan muy en cuenta que estamos hablando de 1995, antes de que las máquinas pudiesen jugar claramente mejor que los mejores del mundo, humanos. En aquel momento la mejor máquina jugaba bastante peor que los mejores jugadores humanos. Por tanto, eso le da un especial mérito a la novedad teórica, a la idea de laboratorio que introdujo aquí Kasparov, que empezó su partida con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, planteando la apertura española, que ya saben que debe ese nombre al clérigo Ruy López de Segura, que en el siglo XVI fue considerado como el mejor jugador del mundo durante unos cuantos años y que seguro que si se levantara de la tumba y viera esta partida estaría muy orgulloso de ella y de su creación, la apertura española. A6, alfil A4, caballo F6, enroque, y aquí Anand opta por la variante abierta, que consiste en aceptar este regalo provisional de un peón en E4, caballo por E4, D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, defendiendo el peón de D5, caballo B de 2 para ir acelerando el desarrollo de las blancas. Las negras, que tienen un buen juego de piezas, retiran su caballo a C5 para entorpecer ese desarrollo blanco. Además tocan el alfil de de B3, las blancas responden con C3 y Anand contesta con D4. Bien, esto ya se había jugado pocas partidas antes, de manera que ambos en realidad lo que estaban haciendo es repetir algo que ya se había jugado. Kasparov juega caballo G5 tocando el alfil de E6, D por C3, caballo por E6, F por E6, B por C3 y Anand sin dudar juega dama de 3, que ya lo había jugado 4 partidas antes en la sexta, en el sexto asalto de este duelo. Dama de 3. Entonces, en la sexta, Kasparov había jugado caballo F3, con lo cual en realidad no consiguió gran cosa. Y aquí Kasparov introduce una novedad teórica. Juega alfil C2, entregando de momento el peón de C3, que Anand se lo come, y ahora es cuando me imagino que al corazón de Anand le dio un vuelco, porque si él repitió todo esto, es obvio que fue porque no encontró en sus análisis del hotel pues ninguna arma para Kasparov que fuera especialmente temible para las negras. Pero entonces, repito, se encuentra con un sobresalto tremendo,
porque Kasparov juega caballo B3, entregando la torre de A1. Ahora sabemos, después de centenares de horas de análisis, que Anand no debería de haber aceptado el regalo, entre comillas, de la torre en A1, que había que haber jugado en base a torre de 8 en algún momento, en fin, pero eso ya es otra historia que no afecta a lo que yo les quiero contar hoy. Anand toma en B3, caballo por B3, alfil por B3, y ahora, en lugar de aceptar directamente la torre, juega caballo D4. Primero les voy a explicar por qué no aceptó directamente la torre. Si ahora las negras juegan dama por A1, seguiría dama H5 jaque para provocar G6 que debilita la casilla F6. Repito, dama por A1, dama H5 jaque, G6, dama F3 tocando el caballo clavado sobre la torre de A8 indefensa. El caballo no se puede defender porque si rey D7, torre D1 jaque, etc. Es decir, sería inevitable que la dama blanca entrase en C6, las blancas recuperarían parte del material entregado, quedarían con calidad de menos, pero con un tremendo ataque, con el rey negro muy mal ubicado. En fin, eso sería un mal negocio para las negras con toda seguridad. Entonces Anand juega primero caballo D4, pero Kasparov insiste en regalarle la torre de A1 y juega dama G4. Y aquí ya es que no hay más remedio que aceptar el regalo envenenado, porque la amenaza, entre comillas, de las blancas es tan sencilla como mover este alfil de C1 a donde sea menester, y entonces las blancas van a quedar con un desarrollo muy armónico, con el rey negro en el centro, en fin, un desastre de posición para las negras. Así que hay que aceptar el regalo de la torre. Dama por A1, alfil por E6, alfil por E6. Se amenaza principalmente alfil de 7 jaque, por tanto torre de 8, y ahora viene la guinda del pastel, la jugada que deja a Anand ya completamente perdido. Se puede quitar el alfil de C1 a diversos sitios, pero el quid de la cuestión está en ponerlo precisamente aquí, en H6. ¿Cuál es la idea principal? Que las negras no pueden recurrir al cambio de la dama de A1 por la torre y el alfil blancos, es decir, no vale dama por F1 jaque, rey por F1, G por H6, porque dama H5 jaque, rey E7 y dama F7 es mate. Es decir, la idea de alfil H6 es que cuando las negras toman el alfil en H6, ese peón de G7 ya no puede ir a G6 tapándose del jaque el H5, y por eso esta es la puntilla. Anand contestó con dama C3, alfil por G7, sigue ahora sin ser comestible el alfil de G7, porque si alfil por G7, dama H5 y dama F7 mate. Por tanto, hay que volver corriendo con la dama al socorro de su rey, dama D3, alfil por H8, dama G6, alfil F6, tocando la torre, alfil E7, alfil por E7, dama por G4, alfil por G4 y rey por E7. Vamos a parar un momento para que ustedes puedan evaluar esta posición. Ha pasado la tormenta y las blancas tienen no solo un peón de más, sino una posición bastante más armónica, como se va a ver a continuación, sobre todo porque les toca mover. Si no les tocase mover y las negras pudiesen jugar aquí C5, entonces hablaríamos en otros términos. Pero como les toca jugar a las blancas, esta jugada torre C1 es como ya el colofón de todo el entramado de combinaciones de Kasparov. Porque esa torre de C1 está impidiendo C5, eso impide a su vez que las negras consigan
dinamismo, armonía, y en cambio las blancas van a poner en marcha toda su masa de peones del flanco de rey. Siguió con C6, F4, A5, obviamente la única baza que tiene Anand es esa mayoría de peones en el flanco de dama. Rey F2, A4, Rey E3, B4, y ahora atención, esta es la última trampa que Anand le tiende a Kasparov. Ahora, si el jugador de las blancas, en este caso Kasparov, se sintiese ya ganando con una ventaja muy cómoda e hiciese la jugada que se nos puede ir de la mano a todos, que es torre C4, se llevaría un susto bastante fuerte, porque contra torre C4 seguiría A3, no vale torre por B4 por el jaque doble en C2 ganando la torre, torre C4, A3, y el caballo es incomestible, torre por D4, torre por D4, rey por D4, B3, y quien gana es el negro, no el blanco. Pero Kasparov estuvo atento a eso y hace la jugada profesional, por decirlo de algún modo. Juega alfil D1, tocando el peón de A4, forzando a que vaya a A3, y ahora los peones negros están, digamos, bajo control, y entonces Kasparov puede lanzar su masa por el otro flanco, G4, y enseguida vamos a ver cuál es la diferencia entre la compacta masa blanca, que es ganadora, y la mayoría de peones negros en el ala de dama, que no tienen ni de lejos el dinamismo de los blancos. De hecho, aquí Anand jugó torre C4, perdón, torre D5, torre C4, C5, rey E4, torre D8, torre por C5. Parece que ahora con caballo E6 las negras no están tan mal, porque el alfil está atacado y la torre también, el peón de F4 está tocado, pero el secreto está en que torre D5 es una respuesta perfecta, porque si torre por D5, rey por D5, caballo por F4 jaque, el rey viene a C4 y se come los dos peones seguidos, y entonces este peón pasado, alejado, que además corona en casilla blanca, sería realmente matador. Por eso todavía se jugaron unos cuantos movimientos más, torre C8, F5, torre C4 jaque, rey E3, caballo C4, G5, torre C1, torre D6, y Anand dejó de sufrir, optó por abandonar. Ustedes pueden preguntarse, bueno, pero tan mal están las negras, ¿por qué no vale jugar B3? Que es la baza, insisto, que la única baza que tienen las negras. Pues no vale porque el rey negro está tan mal que esos peones no van a llegar más lejos de lo que ya están. Seguiría F6 jaque, rey F8, alfil H5 amenazando mate en D8, caballo B7 evitando el mate, torre E6 amenazando mate en E8, torre C8 evitando el mate, y F7 apoyando de manera ineludible el jaque mortal en E8. Por eso Anand hizo muy bien en abandonar. Esta partida, bueno, es inmortal, es, digamos, muy inmortal, si me permiten la expresión, por varios motivos. Primero, por su gran belleza, evidentemente. Segundo, por la enorme significación que tuvo en ese duelo, porque gracias a esta victoria, Kasparov no solo igualó el marcador, sino minó la moral, la confianza en sí mismo de Anand, y luego pudo retener el título de campeón del mundo, y también por el lugar en el que se jugó, y por supuesto desde aquí nuestra solidaridad con todas las víctimas, con todos los familiares de las víctimas de aquel horroroso atentado.